Hola queridos y queridas estudiantes de cuarto medio humanista, vamos a dar inicio a esta nueva etapa número 4 a través del análisis de las características de América Latina en la época contemporánea en relación a sus aspectos políticos y económicos. Sin embargo, antes de poder adelantarnos ante cualquier situación, tenemos que entender cuáles son los factores que dan origen al fin de la Guerra Fría. Para eso vamos a señalar tres hechos importantes que marcan este fin. El primer hecho corresponde a las reformas económicas generadas desde la Unión Soviética a través de Mikhail Gorbachev, quien fue su primer ministro, que abarca dos elementos: un elemento netamente económico de reestructuración de un sistema centralmente planificado comunista para pasar lentamente a un sistema de carácter capitalista denominado perestroika, el cual es una reestructuración del sistema económico ruso, donde el sistema económico lentamente pasa de ser un sistema centralmente planificado, como lo señalaba, a uno de carácter neoliberal. Y la otra herramienta utilizada es la Glasnost, que significa, ¿no es cierto?, proceso de transparencia, pero desde el punto de vista político. Por lo tanto, permite el pluripartidismo, es decir, la existencia de un sistema político cada vez más democratizado, que por lo tanto, ¿no es cierto?, le quita la hegemonía del poder político que estaba en manos de la Unión Soviética, específicamente a través del Partido Comunista, ahora a otros partidos que son disidentes o que son contrarios a esta ideología. Por lo tanto, lentamente, con estos dos elementos presenciales, nosotros podríamos señalar de que existe una lenta decadencia de la Unión Soviética. Por lo tanto, deja de ser el contrapeso respecto a el otro poderío contrario, que era el capitalismo norteamericano. Por lo tanto, la Unión Soviética deja de ser propiamente tal como una gran confederación y pasa a, ¿no es cierto?, a denominarse Rusia o la Confederación Rusia, ¿ya?, donde a partir del año 91 se disuelve este Estado soviético socialista, que en un principio fue creado por Lenin y perpetuado por Stalin y por Nikita Khrushchev y por todos los demás, ¿no es cierto?, que dirigieron los destinos de la Unión Soviética. El segundo elemento que genera la caída de la Guerra Fría fue justamente el descenso de la validez del concepto de estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la crisis del petróleo del año 73, lentamente el modelo neoliberal comienza a ser criticado. ¿Por qué razón? Porque empieza a fallar, ¿ya? Por lo tanto, con esto, ¿qué se buscaba? Que el Estado cada vez, ¿no es cierto?, interviniera cada vez menos en las actividades económicas, por lo tanto quedando al libre albedrío por parte del capitalismo o del neoliberalismo del manejo de toda la economía. Por lo tanto, acá podemos señalar que existe un triunfo por parte del neoliberalismo, ¿ya? Ahora, el otro elemento también que marca el término de esta Guerra Fría es que surge no solamente un foco de poderío internacional, que en principio estaba en manos de Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que también esto se da en función de nuevos focos de polaridad desde el punto de vista del poder económico preferentemente, que un bloque importante corresponde a la Unión Europea, lo otro corresponde a Japón y posteriormente lo que es China, que hasta el día de hoy es el gran contrapeso que se le genera a Estados Unidos, ¿ya? Ahora, lo importante dentro de esto es que este fin de la Guerra Fría nos va a permitir plantearnos ciertos objetivos. Y el primer objetivo que nos vamos a plantear es que, ¿no es cierto?, vamos a analizar las principales características de cada fase de la historia política latinoamericana del siglo XX. En segundo lugar, vamos a caracterizar las estrategias de desarrollo utilizadas en América Latina durante el siglo XX y vamos a comprender el rol del Estado, en este caso de Estados Unidos, en el devenir político latinoamericano. Para eso nos vamos a apoyar en el texto, lo cual ya está manifestado en la guía que se entregó a continuación, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a señalar que América Latina tiene ciertas características desde el punto de vista político de acuerdo a los periodos. En primer lugar, vamos a señalar que entre el año 1930 y 1960 la evolución política latinoamericana tiene que ver principalmente con la existencia de sistemas de carácter democrático. ¿Qué entendemos por esto? Que los gobiernos son elegidos de forma popular, entre comillas, porque acuérdense que la participación ciudadana durante esos periodos era bastante elitista. La democracia se diferencia según su forma de implementación. Por ejemplo, tenemos lo que le vamos a llamar las democracias dirigidas, que son netamente, ¿no es cierto?, dirigidas por la alta aristocracia, por la alta oligarquía, por esta burguesía dominante desde el punto de vista del poder económico, y hay otras también que son de mayor participación, donde existe un pluralismo mayor para poder participar en las elecciones. Por lo tanto, durante el periodo 1930-1960
Podemos señalar que desde el punto de vista de la evolución política existe, ¿no es cierto?, la prevalecencia de sistemas democráticos, pero no son similares unos con otros, ya que existe una diversidad. En primer lugar, tenemos democracias que le vamos a denominar dirigidas, donde son la clase alta, la aristocracia, la oligarquía, la burguesía preponderante, quien, ¿no es cierto?, tiene el control del poder, hasta tener también algunas democracias que le vamos a llamar de mayor participación política, donde el pueblo vamos a poder participar, ¿ya? De una forma un poco más transversal en torno a lo que son las decisiones de gobierno, ¿ya? Ahora, también existe otra etapa dentro del año 1930-1960 que dice relación con los gobiernos de facto, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Que hay un gobierno, ¿no es cierto?, que tiene en sí el poder de la dictadura, ¿ya? La cual se ve manifestada a través principalmente de lo que nosotros vamos a denominar los gobiernos de carácter populista. ¿Qué es un gobierno populista? Es un gobierno donde hay un líder que tiene un mensaje demagógico que en el fondo dice lo que el pueblo quiere escuchar, pero sin embargo detrás de ello no hay una ideología clara. No es que sean capitalistas, no es que sean anticomunistas o que sean comunistas o anticapitalistas, sino que principalmente tienen que, ¿no es cierto?, resolver una inquietud personal de tener el poder por tener el poder. Por lo tanto, hay una ambición personal para poder tener este poder que es muy relevante para gobernar por parte de ellos. Es por esta razón es que existe este populismo como una alternativa paralela al capitalismo. Por lo tanto, el discurso del populista es anticapitalista, pero también al ser una alternativa al modelo socialista, también tiene un discurso antisocialista. Por lo tanto, no hay forma de poder llegar a un punto de confluencia común ideológico, sino que en el fondo lo que buscan era perpetuar su poder. Ahora, muy importante que estos populismos, ¿qué es lo que van a llevar? Justamente va un discurso de dar respuesta a las necesidades de la población que es muy carente de recursos económicos a partir de la crisis económica de 1929. Por lo tanto, los populismos vienen a dar respuesta a cambio de la falta de libertad, ¿cierto?, respuestas económicas a las necesidades básicas de la población. Ejemplo de esto lo tenemos principalmente en algunos países. Por ejemplo, en Argentina, con Juan Domingo Perón, quien, ¿no es cierto?, representa este populismo. Ustedes se dan cuenta la imagen de un militar quien toma el poder. Lo mismo pasa con Anastasio Somoza en Nicaragua, que también es un militar que toma el poder por la fuerza, pero al mismo tiempo, que es lo que establece un discurso populista. Y por otro lado tenemos a Alfonso López de Pumarejo, que es representante de una democracia dirigida en lo que es Colombia, es decir, es la clase alta quien gobierna. Entonces podemos señalar que el periodo entre el año 1930 y 1960 es un periodo, ¿no es cierto?, de mucha diversidad en cuanto a los tipos de gobierno, pero en general son sistemas democráticos pero que están manipulados por intereses personales. Ahora, ¿qué características tienen? Que tiene el populismo. En primer lugar, el populismo tiene la presencia de líderes carismáticos, que en este caso demuestran una imagen muy paternal en algunos casos, pero en el fondo son semi-autoritarios, es decir, son extremadamente, ¿no es cierto?, fuertes en su poder. Y ejemplo de esto lo tenemos en Argentina a través de lo que es el peronismo, pero también lo tenemos en Brasil con respecto a el apoyo que recibió Getúlio Vargas, quien, ¿no es cierto?, lideró el gobierno brasilero por un discurso para el pueblo, pero podríamos decir todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahora, también buscaban el apoyo de la población urbana, apelando principalmente al concepto de bienestar social y a la armonía de las clases sociales. ¿Qué quiere decir? Querámonos todos, tengamos los bienes necesarios para poder subsistir. Sin embargo, se puede ver detrás de ello un discurso híbrido, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque era anti-oligárquico y al mismo tiempo también era anticomunista. Por lo tanto, lo que fundamenta su forma de pensar es principalmente, ¿no es cierto?, que son altamente nacionalistas, rechazan la existencia de otras nacionalidades dentro del país, son antiimperialistas, por lo tanto son anticapitalistas y al mismo tiempo son industrialistas. Quiere decir que quieren industrializar el país. Esta es una mezcla muy particular, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Son los sindicatos de trabajadores su brazo armado para llegar al poder. Por eso, ¿no es cierto?, vamos a hablar que son suprapartidistas. ¿Qué quiere decir? Que van a instrumentalizar el movimiento sindical de los trabajadores en beneficio suyo, ¿ya? Ahora, otra característica de esta etapa de nuestra historia
Vamos a hablar ahora del segundo periodo, que tiene que ver con el periodo que va de 1960 a 1990. Aquí se establecen reformas en cuanto a todo lo que es lo político, económico, social y cultural, reformas de carácter estructural. Por lo tanto, ¿no es cierto?, pasamos de métodos que son democráticos, como en Chile, pero también pasando a modelos de carácter violento, como fue la dictadura de Augusto Pinochet y de Hugo Banzer en Bolivia. Ahora, ¿qué es lo que prevaleció entre el año 1960 y 1990 en América Latina? La existencia de dictaduras militares en distintos países en forma simultánea de América Latina, ¿ya? Por lo tanto, lo que fundamentó, y esto es un elemento que hemos analizado en oportunidades anteriores, que el concepto de la doctrina de seguridad nacional es lo que va a fundamentar el por qué surgen estas dictaduras militares. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que va potenciando la existencia de estas dictaduras? En general podemos decir que la misma institucionalidad democrática que entra en crisis va a permitir que los militares puedan tomar el poder, ¿ya? Por lo tanto, hay un cuestionamiento con respecto a la legitimidad de las instituciones democráticas de la época. Por lo tanto, como hay una violencia extremada en la población, como hay un desorden económico, como hay un desorden social, evidentemente los militares toman este rol de ordenar la sociedad, pero sin embargo, algo que es muy importante, que la polarización social se rompe, ¿ya?, principalmente por la fuerza y con la sangre. Y es aquí donde las Fuerzas Armadas buscan, ¿no es cierto?, eliminar principalmente a los grupos populares de izquierda, comenzando así la represión. Por lo tanto, la represión de la dictadura de Pinochet no solamente es aplicable en Chile, sino que también es aplicable a través de otros dictadores, tanto en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, entre otros países. ¿Qué elementos comunes tuvieron estas dictaduras? En primer lugar, eran regímenes de carácter represivo. Por lo tanto, cualquier oposición política que tuvieran era sinónimo de ser enemigo. Por lo tanto, si estos eran de carácter marxista o comunista, con mayor razón debían ser totalmente perseguidos. Otro elemento importante tiene que ver con la violación sistemática de los derechos humanos. Se usan órganos del Estado, lo que nosotros vamos a denominar como terrorismo de Estado, como un brazo armado para luchar en contra de estos grupos opositores a los gobiernos. Por lo tanto, en este caso hablamos de instituciones de Estado como la DINA, como la CNI en Chile, o la Operación Cóndor a nivel latinoamericano, que buscan perseguir a todos los rivales de la ideología, en este caso planteado desde las fuerzas militares. Ahora, al mismo tiempo también, otro elemento común es que existe un debilitamiento de todas las organizaciones sociales y de partidos políticos. Estos son exterminados rotundamente, dejan de pasar de la legalidad y se traspasan ahora a la ilegalidad. Quienes apoyan estas dictaduras son principalmente grupos privilegiados, son las élites económicas de cada país, quienes ven en este orden causado a través de la violencia por las Fuerzas Armadas un lugar de confort, un lugar de tranquilidad, que por lo tanto los invita a poder apoyar estos gobiernos dictatoriales. Por lo tanto, los gobiernos en sí también de dictadura fueron tecnócratas. ¿Qué significa esto? Que eran personas que hacían políticas públicas sin mirar a la gente, sino lo que era razonablemente necesario para poder salvar económicamente al país. Por lo tanto, tomaron medidas que significaron mucha hambre para la población, pero con el objetivo final de estabilizar la economía. ¿Pero a costa de quién? A costa de la población más pobre. Ahora, es muy importante que al mismo tiempo establecer estos modelos de carácter militar, hay una refundación de la estructura política, económica y social del país. En lo político, porque se elimina automáticamente el pensamiento ideológico político del comunismo y se plantea un sistema político ideológico desde el liberalismo político. Y desde el punto de vista económico se elimina lo centralmente planificado y empezamos a implementar un modelo económico en un principio capitalista y posteriormente neoliberal. Y en lo social tiene que ver principalmente la meritocracia. ¿Qué quiere decir? Que las personas que llegan a la parte más alta de la sociedad son aquellos que se esfuerzan solamente, y aquellos que no se esfuerzan no tienen ningún acceso a bienestares sociales. Sin embargo, limitando de que el mismo sistema no permite que la persona pueda salir de su situación de pobreza, porque el modelo económico de carácter capitalista, más que potenciar el desarrollo social y económico de la persona, potencia aún más, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿ya?, o el desdesarrollo de la población en torno a lo que es la parte económica y también su postura dentro de la sociedad.
Y inicialmente todas estas dictaduras contaron con el respaldo ¿de quién? De los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la zona de influencia, en un contexto de Guerra Fría, del capitalismo. Por lo tanto, cualquier ideología comunista venía a representar la ideología rusa, la cual no iba a ser permitida por parte de Estados Unidos que ingresara a los territorios de América Latina, que siempre fue considerado como su patio trasero. Ahora, vamos a pasar a otro elemento importante que rompe este esquema tan, ¿no es cierto?, norteamericano de mantener la protección de la ideología capitalista por sobre la comunista, que es la Revolución Cubana. Esta Revolución Cubana comienza en el año 1959. Quien es el líder de este movimiento es principalmente Fidel Castro, apoyado por Ernesto Che Guevara, ¿ya? Fidel Castro es quien lidera este proceso y Ernesto Che Guevara es quien, ¿no es cierto?, lo secunda en esto. Ahora, ellos plantean un tipo de gobierno de un régimen de partido único. ¿Qué quiere decir? Un régimen dictatorial, es un régimen totalitario, es un régimen, ¿no es cierto?, que niega la existencia de cualquier partido político, y el único partido político que existe en Cuba es el Partido Comunista. Por lo tanto, el modelo socialista desde el punto de vista económico, que se mantiene hasta la actualidad, ¿qué es lo que busca? Busca entregar los bienes necesarios para la gente de Cuba en forma equitativa, es decir, que todos tengan acceso a los bienes básicos de la población. Sin embargo, esta limitación política del régimen de partido único limita este concepto teórico de posible democracia igualitaria que podría en un momento comentarse, ya que la libertad, ¿no es cierto?, política se pierda en función de un bienestar social en forma equitativa entre todos los miembros del país, en este caso de Cuba. Al mismo tiempo existen otros países que se ven influenciados dentro de América Latina por el tema del movimiento marxista y que evidentemente es apoyado por la Unión Soviética y es rechazado por los Estados Unidos. Por ejemplo, es el caso de la Revolución Sandinista en Nicaragua. ¿Qué pasa a partir de 1900, en este caso 90? Comienza en forma muy lenta el proceso de redemocratización de la política. Y esto comienza en Chile específicamente a partir de la década de los 1980 con la creación y decretación de la Constitución de 1980. Ahora, ¿qué motiva esta democratización? Hay factores internos, por ejemplo, como la crisis económica en la región. El año 1982 es una crisis mundial que es tremendamente fuerte en América Latina, lo cual genera porcentajes altísimos de desempleo, personas, ¿no es cierto?, con condiciones mínimas de sobrevivencia o subsistencia, donde el hambre era un factor preponderante. Y hay otros elementos también que presionan esta redemocratización, que es el fin de la Guerra Fría. Es decir, a partir del año 1989, con la caída del muro de Berlín, se rompen estos paradigmas, ¿cierto?, de comunismo versus capitalismo, y por lo tanto existe un contexto externo que va a potenciar que cada país vaya buscando el régimen más democrático posible de acuerdo a sus posibilidades. Y esto que llevó justamente a la realización de elecciones presidenciales. Ejemplo de esto lo tenemos acá cuando Patricio Aylwin asume el poder y Pinochet tiene que dejar, ¿no es cierto?, este poder, por lo menos desde el punto de vista de la formalidad, y los partidos políticos comienzan nuevamente a funcionar. Por lo tanto, existe una política de elecciones pluripartidistas con el objetivo de ¿qué? De crear nuevas democracias, lo cual también es un concepto que podríamos cuestionar a posteriori. Por lo tanto, nosotros ¿qué podemos señalar? Que en síntesis todos estos regímenes de carácter, ¿no es cierto?, latinoamericano del siglo XX lo vamos a clasificar en esta línea de tiempo en dos periodos. Uno, el que corresponde a 1930 a 1960 y el otro de 1960 a 1990, con un tercer periodo que va entre 1990 y el año 2000 o hasta la fecha, que tienen que ver con el primer periodo, se habla periodo de democracia y populismo, que va entre 1930 y 1960, un segundo periodo que va de 1960 a 1990, donde surgen las dictaduras militares. Hay un hecho excepcional que es la Revolución Cubana, que rompe la regla. Sin embargo, comienza lentamente a fines de la década de los 80 un proceso de lo que se va a denominar redemocratización, que hasta el día de hoy, por eso la fecha tiene continuidad, hasta el día de hoy continúa presente en nuestras sociedades, donde hay un cuestionamiento profundo respecto a cuáles son las bases reales de esta democratización. Otro aspecto de importancia, ya no solamente desde el punto de vista de lo político, sino que ahora lo que es la evolución económica, tiene que ver con los modelos económicos implementados en América Latina durante, ¿no es cierto?, inicios del siglo XX y finales del siglo XX.
primer lugar, tenemos un modelo de desarrollo que se denomina hacia afuera. Es un modelo de desarrollo económico de carácter exportador, pero más que exportador ampliamente hablando, sino que es una estructura económica monoexportadora, donde los países subdesarrollados más pobres potencian su actividad económica en base a la explotación de un recurso natural que les va a dar, ¿no es cierto?, los principales dividendos económicos para poder exportarlo al exterior, generando esto una dependencia de estos países pobres de los mercados internacionales, y los cuales van a manipular, ¿no es cierto?, los precios, y de acuerdo a esto los países pobres, en vez de enriquecerse, donde solamente algunos se enriquecen, generalmente terminan empobreciéndose, sumado a que los dueños de los medios de producción y los dueños de los recursos naturales y las materias primas no son de los países de donde provienen, sino que en su gran mayoría rápidamente pasan a ser manos de ¿quién? De las empresas transnacionales que hasta el día de hoy están presentes donde en nuestros estados de América Latina. Es por esto que, basado en la exportación de recursos naturales y materias primas, en torno a una monoproducción, todo este modelo colapsa en el año 1929. ¿Por qué? Porque está la crisis económica mundial, por lo tanto, el cierre de los mercados internacionales que no compran los productos de los países subdesarrollados latinoamericanos genera una gran recesión económica, lo que se traduce en un alto nivel de pobreza. Aquí el Estado no se mete, porque es un modelo de desarrollo hacia afuera, ¿qué quiere decir? Capitalista puro. Por lo tanto, como respuesta a esta vulnerabilidad del sistema económico, es que se va a plantear un nuevo modelo, que es el modelo mixto o keynesiano, donde el Estado junto con los privados comparten esta responsabilidad de la gestión económica del Estado. Por lo tanto, en este caso vamos a hablar distintos nombres que se le puede llamar a este modelo económico, depende, ¿no es cierto?, del país que estamos hablando. En el caso de Chile le vamos a llamar ICE, que es el modelo de sustitución de importaciones creado durante el gobierno del Partido Radical o del Frente Popular, liderado en un principio por Pedro Aguirre Cerda, continuado por Juan Antonio Ríos, y quien da como el golpe final a este modelo que fracasa lamentablemente en nuestro país, por don Gabriel González Videla. En otros países y en Chile también se le puede también denominado estado de bienestar. ¿Por qué? O de compromiso. ¿Por qué razón? Porque lo que busca es el bienestar de la comunidad en general por sobre los intereses personales o privados de algunas empresas o algunos empresarios. Ahora, el rol que asume el Estado en este modelo mixto en este caso industrialización de sustitución de exportación o modelo hacia adentro, el rol del Estado es tremendamente activo, ¿ya? Por lo tanto, se crean empresas de carácter estatal, ya en áreas estratégicas de la economía, como por ejemplo en la salud, la educación, la previsión, o sea, las pensiones y la construcción de viviendas. Pero al mismo tiempo se generan planes de industrialización estatal, ¿no es cierto?, con la mezcla de inversión tanto del Estado, pero también con la inversión de los privados. Por eso se habla de un sistema mixto, porque aquí comparten el área económica tanto los privados como los agentes del Estado. Al mismo tiempo, este modelo genera medidas proteccionistas del mercado interno. ¿Para qué? Para incentivar la industria nacional. Por lo tanto, le otorga dinero a los empresarios privados para que puedan bajar sus costos de producción y puedan competir con los productos que vienen desde afuera, y así poder, ¿no es cierto?, dar un dinamismo interno a lo que es la economía. Por lo tanto, lo que busca preferentemente estas medidas proteccionistas es desincentivar, ¿qué cosa? Las importaciones de bienes y servicios desde los países que estaban mandando productos. ¿Ya? Bien, ahora, sin embargo, este modelo, como yo recién señalaba, lamentablemente fracasa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a llevar a este modelo? A que existe bajo el alero de la ideología de la Revolución Cubana como modelo posible de aplicar un socialismo en América Latina, comienza lo que se va a llamar un modelo centralmente planificado, donde aquí no es el Estado quien tiene el, perdón, no es el privado, el que tiene el control de la economía, sino que es el Estado quien es el motor de la economía. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que en este modelo centralmente planificado en América Latina se anula la propiedad privada y por lo tanto los medios de producción, como son la tierra, la vivienda y la industria, pasan de los privados, pasan a manos de ¿quién? A manos del Estado. Existen servicios gratuitos y universales como la educación y la salud, a través de, ¿no es cierto?, el pago de los impuestos, que sirven de base fundamental para poder, ¿no es cierto?, financiar estos elementos. Y al mismo tiempo, este modelo es aplicado solamente en forma temporal. En el único país donde perdura en el tiempo, incluso algunos elementos hasta el día de hoy, es Cuba. Sin embargo, en Nicaragua dura lo que dura la revolución sandinista.
Y en Chile dura este modelo aplicado lo que dura la Unidad Popular, es decir, los 3 años, casi 3 años de gobierno de ¿quién? De Salvador Allende. Posteriormente a esto vienen la aplicación de los modelos de carácter netamente neoliberal. ¿Por qué? Porque vienen las dictaduras militares en el resto de América Latina, que es, ¿no es cierto?, el cuarto modelo neoliberal, que el primer país donde se aplica este modelo neoliberal es Chile, a partir del año 1975. Y después, como una vez que da resultados, o algunos resultados en Chile, es aplicado en el resto de América del Sur. Con esto se coloca fin al estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? Que el Estado que se preocupe de las condiciones mínimas de la población y empieza la aplicación de subsidios en materia social. ¿Qué quiere decir? Que el Estado te apoya, pero te entrega elementos básicos, solamente mínimos, para que puedas subsistir. Sin embargo, es en este caso el emprendimiento personal lo que permitiría que la persona saliera de la pobreza, lo cual en la teoría es muy práctico señalarlo, pero en la realidad es totalmente imposible de poder aplicar. Ahora, con esto comienza, si bien es cierto en el modelo centralmente planificado todo pasa a manos del Estado, aquí es todo lo contrario. Todas las empresas que estaban en manos del Estado comienzan rápidamente a privatizarse. Por lo tanto, se comienza a privatizar las empresas. También los servicios públicos, por ejemplo, como la telefonía, por ejemplo, como el agua, como por ejemplo la electricidad, que son los ciertos elementos fundamentales de una estructura económica de un país. Con esto también se genera una política monetaria restrictiva en cuanto que la economía funciona en base al concepto de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el dinero va a fluir de acuerdo a la productividad. Si no hay productividad, el dinero no fluye, ¿ya? Por lo tanto, hay una restricción en cuanto a cómo puede fluir el circular o el dinero. Al mismo tiempo existe una flexibilización del mercado laboral. Las leyes laborales, en vez de proteger al trabajador, van, ¿no es cierto?, perjudicando al trabajador en cuanto a que le quita derechos sindicales que son inherentes a condiciones mínimas de trabajo. ¿Por qué? Porque eso permite, justamente el tercer elemento que está mencionado acá, permite, ¿no es cierto?, competir en el comercio exterior. Porque lo de los tres factores de producción, que en este caso los recursos naturales, la tecnología y la mano de obra es uno de los factores que puede reducir los costos de producción. Por lo tanto, a una mano de obra más barata, obviamente los productos van a ser mucho más baratos. Y para finalizar, ¿qué podemos señalar? Que América Latina, desde el punto de vista económico, vamos a hablar de la existencia principalmente de 4 modelos económicos. Uno, que es el modelo exportador primario, que es el modelo capitalista puro. En segundo lugar, tenemos el modelo de carácter keynesiano o mixto, donde el Estado participa en la economía, y esto va desde el año 1930, después de la crisis económica del año 29, hasta aproximadamente, ¿no es cierto?, la década de los 90, pero sin embargo su punto de corte en Chile, por lo menos, es hasta la década de los 60. Tenemos un sistema también de características centralmente planificado, como el modelo cubano, que en este caso hablamos de un modelo que es netamente comunista, que América Latina ha aplicado en distintos países desde el año 1960 hasta la actualidad, si esto lo proyectamos con Cuba. En el caso específico de Chile, este modelo solamente se aplica en la década, ¿no es cierto?, de los 70, específicamente entre el año 1970 y el año 1973, durante el gobierno de Salvador Allende. Y posteriormente, a partir de la década de los 80, tenemos lo que vamos a denominar como el modelo neoliberal, que es el que existe actualmente en nuestro país. Y el último punto respecto a esta etapa número 4 de trabajo es la influencia de Estados Unidos en América Latina durante el siglo XX. Vamos a especificar algunos aspectos bien puntuales en realidad, porque lo demás se subentiende en base a todo lo que hemos señalado. Por lo tanto, en primer lugar, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Pide el respaldo de todos los países latinoamericanos a su accionar durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la gran mayoría de los países latinoamericanos, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le pide el apoyo y estos países se lo dan. Ahora, América Latina se incorpora a través, ¿no es cierto?, del término de la Segunda Guerra Mundial a 2 organizaciones internacionales que están controladas por los Estados Unidos. Uno, se incorporan los países a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y también se incorporan a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Y esta última es la que principalmente está controlada por Estados Unidos. Por lo tanto, las políticas internacionales de Estados Unidos se ven directamente reflejadas en las políticas internas de los países latinoamericanos. Hay una gran presión por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿de qué manera se puede evidenciar esta presión que ejerce Estados Unidos?
principalmente a través de la creación de leyes o normas que son de carácter anticomunista, que persiguen a cualquier vestigio ruso comunista en América Latina, como por ejemplo durante el gobierno de Gabriel González Videla, el gobierno radical, la creación de la Ley de Defensa de la Democracia, que persigue al Partido Comunista, también denominada como la Ley Malvinas. También tenemos lo que se llama la política del garrote y también la política del buen vecino, que son políticas en las cuales Estados Unidos ofrece ayuda a los países latinoamericanos desde el punto de vista económico, sin embargo, ¿a cambio de qué? A cambio de la devolución de los dineros, pero al mismo tiempo a cambio de un compromiso diplomático y político por parte de estos países, generando lazos de dependencia de los países pobres latinoamericanos con respecto a este gran poderoso, ¿cierto?, aparato que es el gobierno estadounidense. Pero al mismo tiempo también se interviene en las economías de los países a través de comisiones económicas que van a generar ¿qué cosa? Van a generar justamente lineamientos capitalistas en estos países. Por ejemplo, como la misión Kemmerer y la misión Klein-Sack en Chile, las cuales, ¿no es cierto?, le dan un vuelco a la economía, pasando de un modelo que es netamente desarrollo económico hacia adentro, como fue el ICI, pasando a un modelo económicamente hacia afuera, como es el capitalismo en nuestro país. También fue creado justamente una alianza política que tiene que ver la Alianza por el Progreso, que fue creada también por Estados Unidos, materia que vimos en la clase anterior, donde, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Une a todos los países latinoamericanos para contrarrestar la influencia que pudiese generar la revolución cubana en la región. Finalmente tenemos algunos tratados de asistencia recíproca que tienen que ver con ayudarse de forma, entre comillas, desinteresada por parte de Estados Unidos a los países más pobres de América Latina, como es el TIAR. Y finalmente todo lo que es la doctrina de seguridad nacional a través de la Escuela de las Américas, donde hay un enemigo interno dentro de cada país latinoamericano que tiene que ver justamente con la ideología comunista. Entonces, en definitiva, podemos señalar que Estados Unidos genera una presión sostenida en los países latinoamericanos durante el siglo XX para poder implementar y poder imponer una ideología de carácter capitalista que luchara contra la zona de influencia de carácter comunista que era liderada por la Unión Soviética. Finalmente, para sintetizar, ¿cómo podríamos nosotros caracterizar América Latina contemporánea entre 1930 y 1990? Primero, tenemos dos tipos de modelos. Tenemos un modelo político y tenemos por otro lado un modelo de carácter económico. El modelo político lo vamos a subdividir en dos periodos, 1930, 1960, 1960, 1990. ¿Qué caracterizó este periodo? 1. Populismo, democracias de características, ¿no es cierto?, electorales de forma periódica, pero dirigidas por las clases dirigentes, y la existencia también de un militarismo, es decir, el surgimiento de fuerzas militares muy importantes a través de los populismos que manejan justamente, ¿no es cierto?, el gobierno de cada uno de estos países latinoamericanos. El periodo entre 1960 y 1990 se caracteriza por la existencia de democracias representativas, las cuales también tienen una ruptura con respecto al ingreso de la influencia, en este caso de la Unión Soviética, a través de lo que era la Revolución Cubana. Pero al mismo tiempo también como contrapartida surgen las dictaduras militares, las cuales después del término de la Guerra Fría comienzan lentamente en estos países procesos de redemocratización en cuanto a poder, ¿no es cierto?, dejar fuera de gobierno a los militares y todo lo que eso significaba la violación de derechos humanos. Sin embargo, todos estos modelos políticos y económicos están directamente relacionados ¿con quién? Con la influencia presente constante de quién? De Estados Unidos, a través de distintas herramientas que las que acabamos de mencionar. Con la ley anticomunista, ¿no es cierto?, el ingreso de estos países latinoamericanos a la Segunda Guerra Mundial a modo de defensa de los intereses norteamericanos, entre otras cosas. Con respecto al modelo económico, podemos señalar de que todo parte desde el inicio de 1930 como una crisis del modelo primario exportador. Este modelo que cae en crisis con la caída de la Bolsa de Nueva York del año 1929, que es un punto de quiebre de la economía internacional de carácter capitalista. Sin embargo, surgen tres modelos alternativos a este modelo primario exportador capitalista puro, que uno es el modelo mixto o keynesiano, donde, ¿no es cierto?, el Estado con los privados se comparten los roles en la economía. Pero también existe una visión más extrema, que es de extrema izquierda, que es la economía centralmente planificada, socialista comunista, la cual es el Estado el dueño de todos los medios de producción. Ejemplos de ellos Cuba y Chile y Nicaragua, de acuerdo a los tiempos que gobernaron transitoriamente sus presidentes correspondientes. Y al mismo tiempo, el otro modelo
fracaso económico que hasta el día de hoy persiste en nuestro país es el modelo neoliberal desde 1974 en adelante, que es el que estaba preponderando en nuestra sociedad actual chilena y en la gran mayoría del mundo a través del proceso de globalización económica y cultural política del mundo. ¿Ya? Bien, muchachos, con esto damos fin a esta etapa. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Un poco extenso el video, pero lo importante es que ustedes puedan sacar lo mejor y puedan, ¿no es cierto?, desarrollar de buena manera la guía número 4 que ya está en la página web del colegio. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, nos vemos.